Hola a todos, soy el hermano Saúl y les doy la bienvenida una vez más a la Escuela Dominical de Adolescentes. Recuerda que estamos estudiando nuestro material Luz Verdadera, en la cual estamos por la sesión número 11. Me alegro mucho de haber llegado hasta aquí, espero que puedas estar con nosotros hasta el final de la lección y también al finalizar nuestro material. Vamos a estudiar el día de hoy los milagros de Eliseo y la salvación. Quizá no has escuchado mucho del profeta Eliseo, pero de hecho es uno de los profetas más vistosos del Antiguo Testamento. No porque tenga un libro, sino porque por medio de él Dios realizó muchos milagros y muchos fueron sorprendentes. Pero esto puede tener algún significado o puede simbolizar algo para nosotros. Vamos a estudiar juntos que estos milagros pueden tener alguna relación con nuestra salvación y pueden simbolizar mucho también. Antes de iniciar con nuestra clase de hoy, vamos a dirigirnos a Dios en una pequeña oración. Gracias, amado Dios, por la oportunidad de hoy de estar juntos otra vez, de poder estudiar tu palabra. Permítenos aprender de ti y te pedimos tu dirección y tu guía. Entregamos este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eliseo fue un discípulo del profeta Elías. Habíamos recordado que Elías fue un profeta dentro del reino de Israel y estaba por la ciudad de Samaria demandando que el pueblo de Dios vuelva en arrepentimiento a él, demandando justicia, demandando que se derriben los altares a los ídolos. Y en ese contexto entra Eliseo como un discípulo. Cuando Elías fue llevado por Dios, Eliseo tuvo un gran deseo, que Dios pueda usarlo tal como usó a Elías y, si fuera posible, aún más. De hecho, él usó la palabra como doble porción, quería algo mejor que tuvo Elías. Y ese deseo fue concedido por Dios y los milagros de Eliseo fueron aún más vistosos que los milagros de Elías. Habíamos dicho que estos milagros podrían tener alguna relación con nosotros y nuestra salvación. Vamos a ver juntos algunos de estos milagros y meditemos en qué podemos aprender de ellos. Veamos el primero y uno de los más importantes. Este está ubicado dentro del segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, en los versículos 14 y 15. Hablando aquí de el profeta Eliseo como varón de Dios, pero en la historia del general sirio Naamán, cuando fue contagiado de lepra y buscó la cura para su enfermedad. Él entonces, refiriéndose a Naamán, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Podemos ver aquí el corazón del general Naamán muy humillado y muy agradecido con lo que había pasado. ¿Pero qué había pasado? Recordemos que él había sido contagiado de lepra. La lepra es una enfermedad muy grave que afectaba la piel de manera que la destrozaba y la llenaba de heridas. Hasta los tiempos de Jesús todavía había mucha lepra en Israel y él pues bondadosamente sanaba muchos de ellos. Pero antes de Jesús, quien habría
curado de lepra con mayor notoriedad habría sido Eliseo, y en esta ocasión fue muy famosa porque el sanado era un general del ejército enemigo, del reino enemigo. Eliseo le dijo: ve al río Jordán y zambúllete 7 veces. Cuando Naamán oyó este mensaje dijo: ¿no hay aquí mejores ríos que ese río allá en Israel? Y el profeta no dijo más y Naamán tuvo que obedecer. Parecía muy sencillo, ¿verdad? Pero podría parecer muy humillante también para un general meterse a un río que podría considerar incluso hasta sucio. Pero el deseo de Naamán era muy importante porque tuvo que obedecer a la palabra del varón de Dios. Y aquí nuestra lección. Nuestra lección es: ¿tenemos el deseo de ser limpios de nuestros pecados? Muchas veces habríamos escuchado el seminario de la Biblia que comparte nuestra iglesia. Podremos haber entendido acerca del pecado, podríamos haber entendido incluso de la expiación de los pecados en la cruz y en la muerte de Jesús. Pero puede ser de teoría, puede ser solamente un entendimiento vano, si es que realmente no deseas en tu corazón ser limpio de verdad. Y no esperes que pase algo muy grandioso como esperaba el general Naamán que el profeta hiciera. El varón de Dios le dijo: zambúllete 7 veces en el Jordán. Solo hazlo. Solo métete al agua. Es muy fácil, ¿verdad? Solo así voy a ser limpio. Y quizá hayas pensado eso del Evangelio. Y así nada más Dios perdona nuestros pecados. No es sencillo viéndolo del lado de Dios, pero para nosotros puede ser mucho más sencillo. Tanto que un niño puede entender el Evangelio de la Salvación, un adolescente puede entender el Evangelio de la Salvación, un adulto y un anciano, que haya estudiado alguna ciencia o no, es para el más entendido y para el menos entendido. La salvación es así y puede parecer incluso muy fácil, pero ¿realmente quieres ser salvo? ¿Realmente quieres ser limpio de tus pecados? La lepra es un símbolo del pecado en la Biblia. Y de hecho nosotros, al no venir a Cristo, podemos ser como esos leprosos. Y tú dirás: ¿acaso Dios quiere limpiarme de la lepra de mi pecado? Pero cuando llegas al Nuevo Testamento, ves a un leproso que se acerca a Jesucristo y le dice: Señor, si tú quieres, límpiame. Y la respuesta del Señor fue la siguiente: quiero, sé limpio. Y fue sanado de su lepra. La respuesta de Dios siempre va a ser positiva cuando nosotros tenemos el anhelo de ser limpios, el anhelo de ser salvos, como lo tuvo Naamán. En Isaías 1:18 dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca como la lana. ¿Tenemos el deseo de estar a cuentas con Dios? ¿Queremos realmente estar en paz con Él? La invitación de Dios está hecha. La voluntad de Dios está presente. Quiere que seas limpio. La pregunta es: ¿tú quieres ser limpio? ¿Tú tienes esa voluntad de ir al médico y realmente sanarte? ¿O quieres seguir con el problema de tu pecado? ¿O quieres seguir con tu enfermedad y con tu lepra? Es una lección muy importante que tenemos que entender, porque nadie nos puede obligar a venir a la fe. Quizá hayas venido a la iglesia porque tus padres te trajeron, quizá estás en la comunión por compromiso,
pero realmente debes tener el deseo de ser limpio. El destino de todos los hombres y mujeres es el mismo, la muerte, y después de la muerte el juicio de Dios. Es algo que no se puede quebrantar. ¿Realmente estás dispuesto a estar delante de Dios tal como eres? Te invito a que puedas mirar otra vez el seminario de la Biblia con un corazón muy anheloso de ser a salvo, con un corazón que quiere entregarse y dedicarse a Dios. Tu edad temprana no es excusa, de hecho es una oportunidad muy hermosa para dedicarse a Dios. Como hermano mayor puedo decirte que he malgastado mis días de adolescencia, mis años de temprana juventud, en cosas que no puedo siquiera mencionar. Lamentablemente para mí son de mucha vergüenza. Y de verdad anhelo que nunca hubiera hecho esas cosas con tal de dedicar mi vida a Dios. Pero ahora entendiendo esto, me pregunté también a mí mismo si realmente quiero ser limpio. Y cuando vine a la iglesia y escuché el Evangelio, también tuve ese deseo. Gracias a Dios recibí la salvación y gracias a Dios puedo estar delante de ustedes. Otra vez la pregunta para ustedes: ¿quieren ser limpios? ¿Quieren ser salvos de verdad? Está la voluntad del Señor, está la invitación del Señor y el poder del Señor. ¿Ustedes tienen el deseo? Hay muchos milagros más de los que podemos hablar acerca de la obra de Eliseo. Eliseo divide las aguas para cruzar el río Jordán, sana el agua que era intragable, un agua sana. También envía castigo a algunos burladores que estuvieron delante de él, aunque también detuvo la sequía para alimentar al pueblo de Israel. Pagó la deuda de una viuda con tal que ella pueda ser libre. ¿Y aquí podría detenerme? ¿Quién pagó la deuda por mi vida? Es Cristo Jesús. No le debo nada a nadie, solamente a Dios, y le debo mi vida. Él pagó el pecado, la deuda del pecado. Soy libre de esa deuda, solamente me debo a Dios. Eliseo también tuvo la ocasión de devolver la vida a una persona, también alimentar a otras personas, también quitar el veneno. Y así estos milagros pueden mostrarnos lo que quiso y lo que quiere hacer Dios con nosotros. Quiere ser de nuestra provisión, quiere ser también aquel que siempre está cuidándonos de no fallar y de no pecar. Y también hay otros muchos milagros, como les decía, de la sanidad de la lepra, de que nos cuidan nuestros enemigos. Una vez cuando Eliseo oró a Dios y Dios cegó a todo el ejército enemigo de Israel, y de esta manera Israel pudo ser libre del asedio del ejército sirio y pudo no morirse de hambre. Hay muchos milagros que hoy no hemos podido hablar todos, pero del más importante quiero que en tu corazón se quede, de esta sanidad de la lepra. ¿Quieres ser tú también realmente sano? Esa es nuestra mayor pregunta. Ahora vamos a pasar el tiempo a la comunión. Meditemos juntos. El llamado de Dios. Comparemos el llamado de Eliseo con el llamado de Pedro. Vemos en Primera de Reyes 19 que Eliseo es llamado cuando él estaba trabajando en el campo. Eliseo había tomado su arado y estaba arando la tierra, surcando la tierra para poder sembrar. Y trabajando y duramente y esforzadamente Dios llamó a Eliseo. Del mismo modo Pedro estuvo trabajando muy duramente en el mar, pescando como era su labor, y Dios lo llamó trabajando. De modo que Dios llama a personas realmente esforzadas. Meditemos en otra idea.
Habíamos hablado acerca del deseo de Naamán de ser salvo, pero hay un deseo también muy importante que podemos ver en este punto, y es el deseo de Eliseo por servir a Dios. Eliseo quería dar más gloria a Dios y que Dios se glorificara aún mucho más por medio de él que como lo había hecho con Elías. Y allí lo podremos comprobar cuando leamos en 2 Reyes 9. Podríamos también meditar acerca del enojo de Eliseo. Eliseo envió a 2 burladores, unos osos, para que los atacaran, porque se habían burlado de un profeta de Dios, y no era digno. Eliseo había sido usado por Dios grandemente, y ahí estos burladores que no tuvieron el más mínimo respeto por el varón de Dios. Pero al mismo tiempo, Eliseo mostró también un corazón bastante compasivo. No dejó a nadie que lo estuviera tendiendo al desamparo. Del mismo modo que Elías pudo atender a una viuda, Eliseo pudo atender a una familia que se dedicó a atenderlo a él y pudo librarlo de sus deudas. Y uno de los milagros más asombrosos que sucedió por medio de Eliseo fue cuando Eliseo hubo muerto, y incluso en su sepulcro Eliseo, al llegar allí, pudo resucitar, o su cuerpo, o Dios por medio de su cuerpo, ¿no?, a los muertos que habrían estado allí. Entonces sería bastante llamativo este milagro, y te sugiero que lo busques en tu Biblia. Y a continuación vamos a hacer la recitación del día de hoy, que está en el libro de Job, en el capítulo 11, en los versículos 7 y 9. Vamos a leerlo detenidamente y unas 3 veces, y espero que puedas meditarlo también en tu corazón. Job capítulo 11, versículos 7 al 9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Job capítulo 11, versículos 7 al 9. Repite conmigo, por favor. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Job capítulo 11, versículos 7 al 9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Job capítulo 11, versículos 7 al 9. Nuestro material Luz Verdadera nos regala una pequeña historia bastante curiosa, de hecho, pero con un gran propósito. Una rana había caído de manera trágica, y sobre ella habría caído una roca muy pesada, de modo que ella no podía levantarse. Estaba por morir y esperando algún milagro que pasara por allí. De pronto un niño estaba pasando por allí, y de casualidad pues pateó la piedra y la rana fue liberada, y la rana se alegró mucho pensando que qué milagro tan grande de poder estar vivo. Pensé que no iba a poder librarme de esa, pero
en realidad fue casualidad, así es que la rana no tuvo más emoción alguna. Pero podemos pensar de otra manera con los milagros que suceden en la Biblia. Ninguno de ellos es casualidad. Todos tienen un propósito, todos nos quieren enseñar algo. ¿Y qué podemos nosotros aprender de los milagros de la Biblia? Hoy aprendimos uno muy importante acerca de la sanación o de la curación de la lepra. Dios tiene un propósito al enseñarnos este milagro y esta sanidad, y presentarnos a nosotros como unos leprosos espirituales para ver si tenemos el deseo o no de curarnos. Es un propósito muy bonito y muy importante también. Podemos ver en Efesios capítulo 1 de 3 al 5 cómo Dios ha preparado todas estas cosas para que nosotros pudiéramos asemejarnos a Él por medio de Cristo Jesús. Así es que no seamos como las ranas pensando que las cosas suceden de casualidad. Seamos conscientes de que Dios hace milagros con propósitos muy especiales. Hay una consulta en nuestro material también y está en Colosenses 1 del 13 al 14. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el recibir el perdón de los pecados con ser librados de la potestad de las tinieblas? Como el pecado fue solucionado por la muerte de Jesús, ¿se quebró la potestad de Satanás? ¿Satanás tiene el poder de controlar hasta la vida de los que no son salvos? Bien. Vamos a ver que el perdón de los pecados y el ser librados de la potestad de las tinieblas tiene que ver primeramente con haber recibido la salvación, con haber deseado ser libre de la potestad de las tinieblas. Cabe preguntarse, ¿tenemos el deseo y el anhelo de ser liberados de la potestad de las tinieblas? Si tu respuesta es sí, y si tú eres salvo, pues tienes la confianza y la seguridad de haber recibido el perdón de los pecados y también de haber sido librado de la potestad de las tinieblas. Cuando nosotros somos tentados de acuerdo a nuestros malos deseos, a los malos deseos de nuestro corazón. La Biblia llama a este deseo concupiscencia. Cuando Santiago se refiere a este tema, pues nos deja ver en claro que tenemos la salida para esta tentación. De modo que no somos esclavos de la potestad de las tinieblas. Los salvos somos libres de ella. Podemos ir a Dios con total confianza y estar en paz delante de Él. Pero, ¿qué tanto poder tiene Satanás o no? Quizá te preguntas. Bueno, en la potestad de Satanás se manifiesta en personas que no tienen ningún temor de Dios, ni quieren hacer la voluntad solamente de sus propios deseos o incluso del diablo. Si Satanás tiene el poder de controlar la vida de los que no son salvos, pues no es necesario que lo haga. Los hombres están inclinados a hacer los deseos que escucharon y tuvieron desde antes e incluso en el propio corazón para hacer la voluntad del diablo, ¿no? Somos llamados nosotros los salvos a vivir libremente, a vivir con la mentalidad de Cristo, que ya no estamos sujetos a nuestros viejos deseos, sino que estamos llamados a vivir en la libertad de Cristo. Así es que, bueno, te agradezco por haber llegado hasta aquí, hasta el final de este video, y te agradezco también porque sé que te vas a suscribir al canal de la iglesia y vas a estar atento a todo el contenido que tenemos allí, así como los sermones de nuestro pastor Josequín, algunos de nuestro hermano Josué de Navides, así como las alabanzas que prepara el hermano Paul y los materiales también que hay para niños. Te deseo lo mejor hasta esta semana y que el Señor pueda seguir bendiciendo tu vida. Gracias por acompañarnos el día de hoy.